Qué hermosa mañana para continuar con esta serie maravillosa que hemos venido compartiendo ya varias semanas. Una serie que hemos titulado Así se qué, así se hizo, basada en el libro de los Hechos. Y el domingo pasado quedamos en el capítulo 6, básicamente terminamos el capítulo 6, donde Esteban, uno de los primeros 7 diáconos de esa iglesia primitiva, se le asignó la tarea de ayudar con la distribución de la comida para las viudas. Pero al final de ese capítulo vimos que varios judíos, quizás sintiendo envidia de Esteban, se pusieron a discutir con Esteban, pero no pudieron debatir con él. La sabiduría y la inteligencia que tenía Esteban no le pudieron ganar, así que ellos decidieron acusar falsamente a Esteban de que él estaba blasfemando contra Moisés y contra el templo de Dios. Y básicamente así termina el capítulo 6. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y es maravilloso. El capítulo número 7 le dan la oportunidad a Esteban de defenderse. Lo llevan ante el concilio supremo, el mismo concilio que había crucificado a Jesús, lo llevan ante el concilio y le dan la oportunidad de defenderse. Y Esteban da un discurso larguísimo, pero larguísimo, larguísimo. Es uno de los capítulos más largos, el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y básicamente les hace un recuento histórico de quiénes han sido ellos como nación. Les habla de Abraham, les habla de los planes y los pactos que Dios tenía con Abraham. Les habla de los diferentes profetas. Les habla de los diferentes patriarcas que han existido. Los lleva a un recuento de la historia de Israel en Egipto, como estando esclavos de Egipto. Les habla de Moisés, quien vino a rescatarlos de esa esclavitud. Les habla del rey David y les habla del templo, como que él está poniendo el escenario de lo que básicamente lo están acusando, que lo estaban acusando del templo y lo estaban acusando de blasfemar contra Moisés. Pero él utiliza todo esto para decirle las palabras que les va a decir a continuación. No sé si son palabras que tú y yo hubiésemos podido decir en algún momento o si estamos preparados para decir, pero las dijo con tremenda valentía y están en Hechos capítulo 7 y versículos 51 al 58 que debe aparecer en la pantalla, si no yo se los voy a leer. Y les dice así, les dice Esteban, pero ustedes son ¿qué? Duros, son duros de cabeza, duros de corazón y duros de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Algunas veces han escuchado, es igualito a tu mamá, es igualito a tu papá. Bueno, ya sabe de dónde viene. El punto es, ¿a qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecieron. Y ahora vamos a ver la reacción de esos judíos. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. ¿Se imaginan esa escena? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, la misma gloria que estábamos cantando y adorando ahorita, y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, los judíos, la élite judía, el concilio, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y como que no quiero oír, como los niños chiquiticos que se tapan los oídos, no quiero oír. Se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y le sacaron de la ciudad y lo apedrearon, lo mataron. El punto es que esto es un despliegue de tremenda valentía que tuvo Esteban. Y quizás tú y yo nos preguntaremos si hubiésemos tenido la valentía o el coraje para poder haber dicho esas palabras o si nos hubiera dado mucho temor. Pero hoy Esteban nos va a mostrar que somos más que nuestros temores. Dígale a una persona que esté al lado, eres más que tus temores. Dígale a alguien que esté a su lado derecho o izquierdo, eres más que tus temores. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso, porque todos tenemos cierto tipo de temor.
Y hoy nos va a sorprender. Yo les garantizo de que ustedes no van a salir los mismos después de escuchar este mensaje en relación a sus temores. Y si salen con una idea diferente de sus temores, díganme, pastor, así sucedió. ¿Ok? Voy a compartir entonces un poema que escribió una mujer que se llamaba Marianne Williamson. Ella hizo un poema donde habla del temor y lo ve de otro ángulo, pero va en línea con la palabra de Dios, como lo vamos a ver. Este poema resalta nuestro dilema en relación a nuestros temores. Y dice así, no va a aparecer en la pantalla, pero se lo voy a leer. Dice, nuestro temor más profundo no es que seamos inadecuados, no es que seamos incapaces. Nuestro temor más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más tememos. Nos preguntamos, es una pregunta que nos hacemos nosotros, nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante? ¿Quién soy yo para ser hermoso? ¿Quién soy yo para ser talentoso? ¿Quién soy yo para ser fabuloso? Pero la pregunta real que ella dice que nos debemos hacer, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo de Dios, dice ella. El que minimices tu vida, el que hagas tu vida pequeña, el que trates de hacerte como si fueras nada en la vida, el que te hagas tan pequeño, dice, no le sirve al mundo. El minimizar tu potencial y tus talentos para evitar incomodar a los demás no es un signo de sabiduría, no es un signo de ser más inteligente, no es un signo de ser iluminados. Todos estamos destinados a brillar como los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está en nosotros. Esta gloria no está solo en algunos de nosotros, sino que está en todos. Y al dejar que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso a otros que hagan lo mismo. Y ella concluye lo siguiente: al librarnos o al liberarnos de nuestro propio temor, liberamos automáticamente a otras personas. ¿Cuántos de ustedes están listos a ser librados de sus temores? Están en el lugar correcto, en el día correcto para hacerlo, y les garantizo que así va a ser. Este poema nos propone que veamos nuestros temores desde otro ángulo, desde otras perspectivas, y voy a mostrarles que esa perspectiva que ella sugiere va en línea con la palabra de Dios. Dios ya lo había mostrado hace mucho tiempo. Y esto que acabamos de hablar, ese poema que acabamos de leer, lo voy a resumir en una declaración, en un principio que debe aparecer en la pantalla, que dice así, dice, la fuente de nuestros temores no es por la falta de capacidades o por sentirnos incompetentes, no es por eso. La fuente real de nuestros temores es la inmensidad ilimitada de nuestro potencial. Poco confuso, un poco que no entiendo, pero se los voy a explicar así y después voy a continuar. Si me pongo aquí a mano derecha y trato de hacerlos visualizar como que este es un círculo grande, inmenso, como si yo pudiera tocar el espacio exterior, como si estuviera en el espacio grande exterior, así es tu potencial. Tienes una semilla de Dios en cuanto a tu potencial y no estamos hablando de lo que ya pasó, estamos hablando de hoy en adelante. Hay un potencial inmenso en tu vida que Dios ha puesto. Es tan grande que no te lo imaginas, no los puedes visualizar. Por otro lado, tienes aquí un círculo más pequeño donde tienes acumulados por tiempo tus inseguridades, tus incapacidades, donde piensas de yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello. Y es lo que conoces de ti, es lo que sabes de ti. Y ella lo que está tratando de decir es que tenemos más temor del potencial que no podemos visualizar que de nuestras incapacidades. Realmente pensamos,
no, es que me da miedo porque yo no sirvo para eso, me da miedo porque yo nunca he hecho eso, me da miedo porque yo ya soy viejo o vieja, ya no sirvo para eso. Entonces nos vamos a lo que ya conocemos de nosotros y eso nos da temor para poder mirar el futuro, para poder mirar los potenciales. Pero ella está diciendo que el miedo no es realmente un miedo a lo que no podemos hacer. El miedo es al ver un potencial tan grande, tan inmenso, que nos da miedo. Por eso ella dice en su poema que nos da más temor mirar nuestra luz que nuestra oscuridad. La oscuridad tiene que ver con todo aquello que nos da a nosotros, nos resalta nuestros defectos. La oscuridad tiene que ver con todo aquello donde hemos fracasado, aquellas incompetencias que tenemos, aquellas cosas donde hemos cometido error tras error, aquellas cosas que quizás son nuestros propios pecados, todas nuestras debilidades y nuestras limitaciones es la oscuridad. Y ella dice, le tenemos más temor a la propia luz que a la oscuridad. ¿Qué hace la luz? La luz brilla. La luz tiene mayor poder sobre la oscuridad. Hay oscuridad en una habitación, prendes un pequeño luz, una lámpara, una vela, e inmediatamente puede empujar. La luz tiene mayor poder que la oscuridad y la luz irradia, ilumina. Pero ahí le tenemos más temor a nuestra propia luz que a la oscuridad. Y podemos resumir eso hasta este momento de la siguiente manera, complementando lo que yo dije, y va a aparecer en lo siguiente en la pantalla. Fíjense bien, hay más temor en ser brillantes, es decir, en ser inteligentes, en estudiar más, en aprender más. Hay más temor en ser brillantes, en ser poderosos, en irradiar su vida en otros. Hay más temor en ser responsables y comprometidos porque nos va a tocar mayor esfuerzo. Y queremos quedarnos como éramos, más fácil, más tranquilos, sin tanto trabajo. Y hay más temor en todo lo que no puedes visualizar de tu infinito potencial que todas las incapacidades que puedas llegar a haber tenido o acumulado hasta ahora. Es lógico, ¿verdad? Es como si una oruga, tú sabes que es ese gusanito que se convierte en una mariposa, ¿verdad? Es como si esa oruga, que es ese gusanito que tiene una cantidad de paticas y que es de color verde y que es baboso, es como si una oruga tuviese más temor de convertirse en una mariposa, el potencial de convertirse en una mariposa, que prefiere seguir siendo esa oruga. Porque tiene más temor, según lo que ha vivido, tiene más temor y se pregunta, ¿y si no puedo volar? ¿Y si las demás mariposas no les gustan mis alas? Y a mí me da vértigo la altura. Y yo nunca he volado antes. Yo no creo que a mi edad yo ya pueda volar. Y venimos con todas estas inseguridades y miramos nuestro potencial y nos da miedo basado en lo que hemos sido, en lo que hemos experimentado. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Y el punto es que el poema nos enseña que tendemos entonces a minimizar nuestras capacidades, tendemos a hacer pequeños nuestros talentos y habilidades, y dice ella que esto no le sirve a nadie. Pero generalmente caminamos por la vida diciendo, yo no puedo. Yo no sé hablar inglés. Yo no sé de matemáticas. Yo no sé ser un papá. Yo no sé ser una mamá. Yo ya soy vieja para eso. Ya yo soy vieja, ya yo no tengo vida para esto. Y minimizamos esto y lo que hacemos es que estamos atrapados en nuestros temores basados en nuestras inseguridades. Estamos atrapados en nuestros temores basados en nuestras incompetencias. Pero Dios dice, tienes tremendo potencial que depende de mí y no de ti. Y lo que vamos a hacer hoy es que hoy Esteban nos muestra que somos más que nuestros temores. Y hay 3 preguntas que vamos a hacernos para poder vencer nuestros temores. 3 preguntas que vienen del texto de hoy que debemos hacernos para
poder salir y vencer nuestros temores. ¿Estamos listos a vencer los temores hoy? Vamos con la primera pregunta que aparece en la pantalla y dice la pregunta así: ¿de qué estoy lleno? ¿De qué estoy lleno? Pues vamos al texto de Esteban, Hechos 7:55, que aparece en la pantalla, dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Pablo nos dice, Efesios 5:18, que aparece en la pantalla, dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender y quizás corregir es que eso no significa que necesitamos más Espíritu Santo. Importante, es algo teológico importante aclarar. En el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a morar, a vivir en ti el 100%. Él no te lo dio por cuotas, 10%, 15%. Te dio el 100% de su Espíritu Santo, viene a vivir. Por eso las canciones que dicen, Señor, dame más de tu Espíritu, son teológicamente equivocadas. Es como si Lucas me dijera a mí todos los días: papá, yo quiero que tú seas mi papá de verdad. Papi, pero hoy sí vas a ser mi papá. Mijo, yo soy tu papá ya. ¿Sí entiendes? Puede ser que necesites más mi cariño, puede ser que necesites alguna cosa más de mí, pero yo ya soy tu papá 100%. Ya tenemos el 100% del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu tiene que ver con el control del Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Espíritu Santo tiene el 100% en nuestra vida, nosotros no le hemos entregado el 100% de nuestra vida al Espíritu Santo. Tiene que ver con control. Por eso Pablo compara la llenura del Espíritu Santo con la borrachera con vino. Y fíjense, Pablo compara la llenura del Espíritu Santo con la borrachera con vino. Cuando una persona se emborracha con vino, está saturando su cuerpo con licor, con vino, hasta que haya disolución. Es decir, hasta que el cuerpo pierde el control, hasta que se pierde el control del cuerpo por el vino que está consumiendo. Y creo que la ilustración es tan clásica porque por lo menos alguno de nosotros ha pasado por esa etapa de haberse emborrachado con unos vinitos o unos aguardienticos o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, el punto es, ¿qué es la disolución? Muchos de ustedes quizás han tomado vitamina C en tabletas efervescentes, ¿verdad? Y esa vitamina C por lo general viene en color naranja. Y ustedes le dicen, tome un vasito con agua, medio vasito con agua, y usted viene y le echa la tableta efervescente. Y esa tableta se disuelve, hay disolución de la tableta en el vaso. Y esa tableta viene a ocupar ahora el vaso con agua. Tan es así que ya no sabe a agua, sabe a vitamina C. Tan es así que el color pasa de ser transparente a un color naranja. La tableta se disolvió, hubo disolución de la tableta y pasó a tener la totalidad de ese vaso. Así que cuando Pablo nos dice, no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, lo que está diciendo es, dejen que el Espíritu Santo controle sus vidas, así como el alcohol del vino está controlando su cuerpo. ¿Estamos claros? Dejen que el Espíritu Santo controle sus vidas, así como el vino controla su cuerpo cuando están tomando demasiado. El exceso de vino va a controlar eso. La pregunta sería, ¿cómo dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida? El principio lo pone Pablo en el ejemplo, nuevamente. Al saturar tu cuerpo con vino, al saturar tu cuerpo con licor, le entregamos al vino el control de nuestro cuerpo. Cuando yo saturo mi cuerpo de vino o de alcohol, le entrego el control de mi cuerpo al vino. De igual manera, el vino entonces viene a controlar mi cuerpo a tal punto que el cuerpo hace lo que el vino quiere. ¿Cuántos de ustedes dicen disparates y chistes y cosas y empiezan a cantar cuando nunca han cantado? Y se paran en las mesas a bailar en las mesas y usted no haría eso normal. Porque el vino tomó control
de su cuerpo. Y dice, la llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tome el control de su vida de la misma manera al saturarlo con algo. Así que la pregunta sería, ¿con qué debo saturar mi vida? Que no es con alcohol. ¿Con qué debo saturar mi vida para que el Espíritu Santo tenga control de mi vida? Debe usted saturar la vida con la palabra de Dios. Debe embriagarse. Imagínense la palabra de Dios como en tabletas efervescentes. Entre más usted tenga palabra y palabra, esa palabra lo va a penetrar y lo va a llenar. Y eso es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Ahora si entendemos, y lo que quiero resaltar es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no lleno de temores. Porque cuando está lleno del Espíritu Santo, empuja los temores. Eso nos lleva al segundo o a la segunda pregunta que tenemos que hacernos para vencer los temores. Y aparece en la pantalla. Y es, ¿dónde está mi mirada? Volvamos a Hechos. Hechos 7:55 dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo. Esteban tenía claramente sus ojos puestos en el cielo. La pregunta es, ¿dónde tienes tú puesta tu mirada? ¿En tu casa? ¿En tu carro? ¿En tu profesión? ¿En tu carrera? ¿En tu trabajo? ¿En lo que haces? ¿En tu salario? ¿En tu familia? ¿En tu mamá? ¿En tu papá? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? ¿En tus finanzas? ¿Dónde tienes puesta la mirada? Y fíjense lo que nos dice Colosenses, que va a aparecer allí. Colosenses 3:1-2 dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. ¿Quién de ustedes ha sido resucitado juntamente con Cristo? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Fíjate lo que dice. Entonces pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen, tiene que ver con las verdades y pensamientos. ¿Quiere decir eso, pastor, que yo no puedo pensar en una casa? ¿Quiere decir eso que yo no puedo pensar en comprarme un carro? ¿Que no puedo pensar en mis finanzas? ¿No puedo pensar en mi carrera? Claro que sí. Esto no tiene nada que ver con pensar, tiene que ver con prioridad. La semana pasada se habló de que los discípulos, los apóstoles, habían dejado la prioridad de la palabra y la oración por estar atendiendo las mesas. ¿Y qué causó eso? Problemas. Ellos dijeron, no, vamos a nombrar 7 diáconos que se encarguen de esta tarea y nosotros vamos a dedicarnos a la prioridad de los apóstoles, que era predicar la palabra y estar orando. Esto tiene que ver, ¿dónde tienes tu mirada? Tiene que ver con la prioridad de buscar primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a ser añadido. El problema es que nosotros los seres humanos estamos siempre buscando el salario, estamos pensando que somos los que podemos buscar el salario, estamos pensando que somos los que podemos hacer un mejor trabajo que Dios y por eso estamos pensando que en la casa, que el carro, que las vacaciones, que pagar la renta, que pagar, estamos preocupados y por eso vienen todos los temores, porque cuando usted como es humano no puede suplir de manera sobrenatural lo que necesita, ¿a quién le pide ayuda? A Dios. Pero Dios dice, es que yo siempre tuve que haber sido el primero. Por eso lo siguiente, ¿quieres estar libre de temores? Miren lo que dice en la pantalla. Tu inmenso potencial está libre de temores cuando pones tu mirada en el proveedor y no en la provisión. ¿Por qué Esteban estaba libre de temores? Porque tenía puestas sus miradas en el proveedor y no en la provisión. Eso nos lleva a la tercera y última pregunta para vencer nuestros temores. Es la pregunta número 3 que aparece en la pantalla. ¿Qué veo cuando veo? ¿Qué ves cuando ves? ¿Qué hacía Esteban? Hechos 7:55 que aparece en la pantalla dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. ¿Puedes ver a Dios y sus promesas o simplemente puedes ver tus incapacidades? ¿Puedes ver tu tremendo potencial o solamente estás viendo tus inseguridades? ¿Qué es lo que estás viendo? Fíjense bien, cuando Moisés había muerto y Dios le estaba entregando el mando a Josué, lo paró allí frente a la tierra prometida y le mostró toda la tierra prometida, todo lo que había. Es más, ya
Josué había experimentado el ir y ver quién estaba allá y qué había de comida y cuáles eran los gigantes. Dice, te estoy entregando esta tierra. Y le dice, te la entrego, y le da la siguiente recomendación: esfuérzate. ¿Y sé qué? Valiente. No temas, ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Él no sabía dónde iba a ir. Él no sabía que iba a tocar una batalla en Jericó. Él no sabía que iba a caminar 7 días, 7 veces durante este tiempo alrededor de las murallas. Pero él confió que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Hermanos, esas son las mismas palabras que Dios te ha dado a ti y a mí, de ser valientes, de esforzarnos y de no temer. Pero el problema es que estamos atrapados en nuestros temores porque vemos lo que no debemos ver. Es decir, cuando vemos, no vemos la gloria de Dios. Cuando vemos nuestros problemas. Cuando vemos nuestras incapacidades. Cuando vemos lo que no podemos hacer. Cuando vemos que es imposible a mi edad hacer algo, que ya Dios terminó conmigo. Eso es lo que vemos. Y eso le pasó a Moisés. Moisés llevaba más de 40 años ya en el campo atendiendo a las ovejas de pastor. Y Dios se le aparece en la zarza ardiente para encomendarle la tarea de ir a rescatar al pueblo judío de la esclavitud. Y Moisés le contesta a eso que Dios le pidió de la siguiente manera, que está en Éxodo 4, del 1 al 3, le dice Dios, Moisés a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Es tremenda enseñanza. Reaccionamos con temor al ver nuestro potencial porque nos llenamos de inseguridades. Reaccionamos con temor al tremendo potencial que Dios dice que tenemos porque nos llenamos de incapacidades. Pero observen que lo primero que Moisés le pregunta a Dios es, ¿qué hago si? ¿Qué pasa si? Son dudas, son incertidumbres. Y no es que Moisés le estuviera preguntando, Señor, ¿qué hago si tú no puedes hacer esto? ¿Qué hago, Dios, si se te acaban el poder y las fuerzas? ¿Qué pasa si se te acaban las plagas? Él no estaba hablándole al Señor. Él está diciendo, ¿qué hago si, qué pasa si ellos no me creen? Si ellos no me siguen. Si ellos esto o aquello, ¿quién era ellos? El pueblo judío. Moisés tenía temor del pueblo judío que Dios le había mandado a rescatar. Moisés tenía temor de lo mismo, de la misma tarea que Dios le había pedido hacer. Tenía un temor potencial, tenía un temor de su potencial para rescatarlos y era un temor basado en sus inseguridades. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? De lo que no sabía. Pero fíjense lo interesante de todo esto. Quiero que miren esto. Es muy posible que lo que usted más teme, aquello que usted más teme, aquello que lo hace sentir de lo más inseguro posible, es muy posible que es precisamente para el cual Dios lo creó. Les lo digo, es muy posible que aquello que usted más le da temor a hacer, aquello con lo cual se siente lo más inseguro e incapaz de hacer, es precisamente lo que Dios quiere que usted haga. ¿Habían pensado en eso? En otras palabras, a primera instancia, reaccionar con temor a tu potencial es un indicativo de que vas por buen camino. Y no tiene nada que ver con que seas incompetente. ¿Estamos? Dios, si te llama a hacer algo, Él ya sabe todo lo que vas a necesitar
en ese potencial. Cuando Él llamó a Moisés, Él ya sabía todo lo que Moisés iba a necesitar en los 40 años que iba a estar en el desierto. Si Dios te ha llamado a ti algo, Dios ya sabe lo que tú vas a necesitar en cada etapa de tu vida para desarrollar. Así que el problema no es Dios. En otras palabras, cuando dudamos de nuestras capacidades para hacer algo que Dios nos ha llamado a hacer, en realidad estamos dudando que Dios sea capaz de hacerlo. Si Dios te llamó a hacer algo, Él te va a encargar de suplirte todo, lo intelecto, lo físico, lo moral, lo que necesites para hacerlo. El problema no es Dios, el problema es que tú te devuelves, en vez de mirar a tu potencial, te asustas de tu potencial y dices, es que yo no sirvo para esto, es que yo ya soy vieja, es que yo ya soy viejo, es que no tengo edad para esto, y empiezas a negar todo, porque es más fácil negar todo que abrazar el potencial. ¿Tiene sentido? Quiero que piensen lo siguiente. Con esa mentalidad nos vamos a pasar toda una vida preguntándonos, ¿qué pasa si? ¿Qué hago si? ¿Qué sucede si? Y vamos a querer contestar esas preguntas. Y al querer contestar todas esas preguntas que son demasiadas, lo que hacemos es que minimizamos a nuestro Dios y maximizamos nuestras inseguridades, maximizamos nuestras incapacidades y volvemos a Dios así chiquitico como que Él no puede. Y lo que sucede con todo eso es que nos da a nosotros la certeza de que no podemos avanzar. Quiero que piensen en lo siguiente. ¿Qué pasaría en su vida? Pregúntese esto. ¿Qué pasaría en su vida si tú estuvieses convencido o convencida que Dios es más grande que tus incapacidades? ¿Qué pasaría en tu vida si te convencieras que Dios es más grande que todas tus inseguridades? ¿Qué pasaría si tú te convencieras de que Dios es más que suficiente para vivir el potencial que Dios te ha llamado a hacer? Porque si Dios te ha llamado a hacer, entonces ya tienes lo que van a necesitar. Ya sean finanzas, ya sea intelecto, ya sea disposición, lo que sea, ya lo tienes. Entonces, quizás la pregunta que te estás haciendo desde tu silla es esta. ¿Cómo puedo, pastor, saber que tengo lo que se necesita tener para hacer lo que Dios me llamó a hacer? ¿Cómo yo sé que ya yo tengo lo que se necesita? ¿Cómo yo rompo ese ciclo vicioso de temor? Porque todos estamos aquí queriendo romper ese ciclo vicioso de temor. Quiero que observen porque la respuesta está en la conversación de Moisés y Dios. Cuando Moisés le preguntó, y bueno, ¿y qué hago si? ¿Qué pasa si? Dios no le dijo, no, la verdad que yo sí me lo esperaba. Yo sabía que tú me ibas a fallar. Yo sabía que tú no eras lo suficiente para esto. Quería probar por si de pronto, a mí el Espíritu Santo me dijo que sí, pero yo ahora me acabo de dar cuenta que la manera de preguntarme es la verdad que eres incompetente. La verdad que me equivoqué contigo. ¿Alguna vez le han dicho eso a usted? ¿Me equivoqué contigo? Alguien me lo dijo una vez a mí. Me equivoqué contigo. Hoy tengo la respuesta. En ese momento era muy inmaduro y no la tenía. Pero el punto es que Dios tampoco le contestó la pregunta Dios no le contestó la pregunta que Moisés le estaba haciendo. Moisés le preguntó, ¿qué hago si? ¿Qué pasa si? Y Dios no le contesta la pregunta, le dice más bien, ¿qué es? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Dios quiere que Moisés pase de sus inseguridades a seguridades. Dios quiere que Moisés pase de sus incapacidades a sus capacidades. Quiere que pase de que esté pensando en ¿qué pasa si? ¿Qué hago si? A ¿qué es? ¿Dan cuenta la diferencia? Y Moisés le contesta, esto es una vara de pastor. Y el punto es que Dios le hace una demostración de lo que es el poder de la vara. Le dice, es una vara, tírala, suéltala. Y la vara se convirtió en una serpiente. En otras palabras, Dios le hizo una demostración del poder de Dios a través de la vara, ¿verdad? Y básicamente le está diciendo a Moisés, llevas 40 años en el campo usando ese palito como una vara de pastor. Pero cuando decidiste soltarlo, yo lo convertí en mi instrumento. ¿Se dan cuenta por dónde voy? En forma similar, Moisés
tú eres mi instrumento, tú eres mi vara. Yo ya te solté, ya yo te dije, ves a Egipto y rescata a mi pueblo. Yo ya te solté. Pero las manos de tus inseguridades te tienen aferrado. Las manos de tus incapacidades te tienen atrapado. Las manos de tus temores te tienen aferrado. Suéltate de tus temores. Suéltate de tus incapacidades. Suéltate de tus inseguridades. Y en ese momento serás mi instrumento porque yo haré de ti como hice con la vara. Amén. Dígale a alguien que esté al lado, suéltate. Dígale así como dice mi hermana, suéltate. Así mi hermana, suéltate. Suéltate de tus inseguridades. Fíjense bien, la preocupación sirve por un buen tiempo. La preocupación que muchas veces tenemos, ¿por qué nos sirve? Porque nos convence a nosotros que si yo planifico lo suficiente, si yo me esfuerzo lo suficiente, si yo hago lo suficiente, entonces todo va a estar bien y nos volvemos planificadores y hacemos, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y mira lo otro, y contestamos todas estas dudas. ¿Qué pasa si? ¿Y si se cae esto? ¿Y si no hay luz? ¿Y si no hay proper center? ¿Y si no hay el uno? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacemos? Entonces lo que sucede es que llega un momento donde nos sentimos tranquilos por un ratico, pero al cabo de unos 5 minutos estamos, bueno, ¿y qué pasa? Volvemos, ¿qué pasa si? ¿Qué hacemos si? Porque estamos viviendo una vida basada en nuestras incompetencias y nuestras inseguridades y no le estamos dando el puesto a Dios de vivir con su vara, que somos nosotros. El punto es, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, cuando yo necesite utilizarte a ti para desplegar mi poder y para desplegar mi gloria, cuando yo necesite usar tu potencial, no te preocupes, no temas, no te llenes de incertidumbres e inseguridades, porque mi vara, mi poder hará lo que yo quiera en el momento que yo quiera. Suéltate de tus temores, suéltate de tus inseguridades. Vemos cómo Dios está diciéndole a Moisés. Así que con eso en mente yo quiero dejarles a ustedes 3 consideraciones que se lleven esta semana como para practicarlas. Quiero que consideren 3 cosas. Esto es lo que yo quiero que se lleven y hagan durante la semana. 3 cosas, 3 consideraciones. La primera, así como Moisés, consideren lo siguiente, así como Moisés, en el momento en que Dios lo llamó, ¿verdad? No sabía, no estaba claro, no sabía todo el potencial sobrenatural que Dios iba a hacer a través de él. Tú y yo, mirando hacia el mañana, hacia el futuro, tú y yo no sabemos el potencial sobrenatural que Dios va a utilizar en nuestra vida. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué estamos llenos de temor? Si es Dios que lo va a hacer a través de uno. Y esto es lo segundo que quiero que consideres. Si Dios le hubiera dicho a Moisés, esta es la vara que te doy, y además y fíjese bien, Dios no le dijo, te doy esta vara, mira, y él hizo el milagro de hacer una serpiente. Dios no le dijo, Moisés, esa vara, además de ser una serpiente, cuando estés frente a Faraón, vas a poder tocar el río y se va a convertir en sangre. Y esa vara, cuando estés saliendo de Egipto, vas a estar frente al mar rojo, y cuando te veas atrapado, solamente levanta la vara y ese mar rojo se va a partir en 2. Y Moisés, cuando estés al otro lado, ya en el desierto, si le das sed, coge la vara, toca la roca y la roca te va a dar agua. Y por si de pronto dudas, Moisés, esa vara te va a ti en el momento que estés en batalla contra los amalecitas, solamente vas a tener que levantarla y sostenerla levantada y vas a tener la victoria. No, Dios no le dijo todo eso a Moisés, porque Moisés hubiera cogido la vara como un amuleto. Y muchos de nosotros tenemos amuletos con Dios. Y muchas veces Dios sí se manifestó a través de la vara. Y cuando digo eso, se manifestó a través de nosotros. Pero ese milagro solamente alcanzó para esa vez. Y como Dios no ha hecho más milagros, entonces yo prefiero enfocarme en mis incapacidades. Prefiero enfocarme en mis debilidades. Prefiero enfocarme en lo que no puedo hacer. Yo ya soy viejo o vieja para hacer esto, decimos.
Pero Dios quiere que recuerdes que Dios no le dio todo a Moisés porque no era conveniente. ¿Saben por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Amén. Dios quiere que tú veas tus debilidades. Dios quiere que veas tus incapacidades, no para desanimarte, no para desalentarte, no para que no busque tu potencial, sino para que reconozcas que el poder está en Él a través de tu debilidad. Amén. Por eso Él escribe en 1 Corintios 12:9, que aparece en la pantalla: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la ¿qué? Debilidad, no en la incapacidad, no en la inseguridad. ¿Ustedes quieren el poder de Dios? ¿Ustedes quieren vencer sus temores? Ya saben cómo. Y lo último consideración que quiero que se lleven es cómo vas a ver tu potencial de aquí en adelante. Ya tienen un tesoro, hoy se llevan un tesoro con este mensaje de cómo vencer sus temores. ¿Cómo van a ver tu potencial sabiendo que siempre, digan conmigo, siempre tendré lo que necesite en cada temporada? Que Dios no te lo puede dar todo ahora para que no cargues un amuleto, pero te lo va a dar a medida que vayas abrazando y abrazando tu potencial. ¿No les parece lógico? Entonces yo quiero, hoy vamos a terminar no con una oración, sino con una declaración. Usted va a hacer esta declaración para su vida. Yo la voy a hacer primero, va a aparecer ahí en la pantalla. Yo la voy a leer, voy a poner mi nombre, pero usted pone el suyo y después lo leemos juntos. ¿Les parece? Y debe aparecer en la pantalla una declaración. Perfecto. Y ahí voy a poner mi nombre. Fíjense bien. Andrés, deja de medir tus próximos problemas. Deja de medir tu potencial. Deja de medir tu futuro por tu fuerza actual o por tus incapacidades actuales. Cuando llegues a esa nueva etapa, tendrás nuevas fuerzas. Cuando llegues a ese nuevo desafío, tendrás nuevo poder de Dios. Así que suelta, Andrés, todos tus temores y abraza todo tu potencial. Es tremendo, ¿verdad? ¿Quién está listo a hacer esa declaración? ¿Quién se compromete con Dios? Vamos a ponernos de pie. Y ahora usted va a poner su nombre. Tómele una foto a esto, se lo lleva, ponga su nombre. Si te llamas Pollato, vas a poner Pollato. Si te llamas Mirka, vas a poner Mirka. Si te llamas Germán, vas a poner Germán. Y vamos a decirlo juntos. 1, 2 y 3. Andrés, díganlo con fuerza, como si deja de medir tus próximos problemas, tu potencial, tu futuro por la fuerza actual o por tus incapacidades. Cuando llegues a esa nueva etapa, tendrás nuevas fuerzas. Cuando llegues a ese nuevo desafío, tendrás nuevo poder de Dios. Así que, Andrés, suelta tus temores y abraza todo tu potencial. Amén. Señor, los amo.